Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANRESC. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Patricia Guadarrama, quien nos presentará la charla Valoración Ecológica y Económica de las Dunas Costeras de Sital, elementos clave para la restauración. Doctora Guadarrama, bienvenida. Buenos días. Estamos en el límite. Antes de empezar con este webinario, vamos a dar unos anuncios. Les invitamos a seguir nuestro canal de YouTube, nuestra página web que es www.lanresc.mx. Tenemos una cuenta de LinkedIn también de LANRESC. Y por último, si quieren suscribirse a nuestro newsletter de difusión mensual, lo pueden hacer, mandarnos su correo a través de difusión@lanresc.mx. Como nuestros webinarios anteriores, vamos a tener una presentación por parte de la doctora. Estos webinarios son cada 15 días, pero a partir de esta semana también vamos a tener unos webinarios los días miércoles, un par de webinarios al mes. Después de la charla de la doctora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sus preguntas nos las pueden hacer directamente a través de la página, del chat de Facebook. Bueno, sin más me permito presentar a la doctora. La doctora Patricia Guadarrama es bióloga con interés particular en interacciones bióticas, hongos micorrizogénicos arbusculares y su uso como una herramienta en la conservación y restauración de ambientes naturales y manejables. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es evaluadora de proyectos y editora invitada de la revista Ciencia Fulgor. Ha llevado a cabo investigaciones en comunidades de la selva alta perennifolia, selva baja caducifolia, pedregales volcánicos y actualmente en ecosistemas costeros. La doctora ha trabajado en proyectos como diversidad vegetal y fúngica del sistema lagunar de la Carbonera, Reserva Estatal de Ciénegas y manglares de la costa norte de Yucatán. Bases metodológicas para la restauración ecológica de ecosistemas costeros de las dunas a los humedales, Red para el estudio de interacciones bióticas en México y vulnerabilidad socioeconómica y física de la comunidad costera en Yucatán, entre otros. En su trayectoria ha dirigido 10 tesis de licenciatura y 2 de maestría, ha publicado 4 libros, 25 capítulos de libros y 29 artículos en revistas indexadas. Las líneas de investigación de la doctora son la ecología de comunidades vegetales costeras, ecología de hongos micorrizogénicos arbusculares y la restauración y conservación de ecosistemas costeros. Actualmente trabaja en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, UNAM, en CISA, Yucatán, y también es colaboradora del Laboratorio Nacional para la Resiliencia Costera. Doctora, nuevamente bienvenida, muchísimas gracias por su presencia y cuando quiera podemos comenzar. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Adelante. Bueno, esta presentación la organicé haciendo una introducción sobre las comunidades costeras y cuáles son las perturbaciones que las afectan. Después les platicaré de algunos proyectos que hemos llevado a cabo y finalizaré hablándoles del proyecto de Reciclando Dunas. Algo que hay que considerar en primer lugar es que las zonas costeras han sido comúnmente habitadas por una gran población humana. Más de la mitad de la población humana vive en las zonas costeras y se espera que a lo largo de las siguientes décadas esto va a ir aumentando. Obviamente de aquí tomamos muchos de nuestros recursos. 1 de cada 4 mexicanos obtiene sus recursos esenciales básicos de las zonas costeras, tanto marinas como terrestres, y esto nos habla de un deterioro muy importante en estas comunidades.
Entonces, dentro de las perturbaciones que afectan a las costas, tenemos las que son disturbios de origen natural, como los ciclones, las tormentas tropicales, los huracanes, que si pensamos ahora mismo, estamos en un momento en el que hay muchos. Si vemos las noticias, si revisamos en internet, podemos ver la cantidad de perturbaciones que van a incidir sobre nuestras costas en estos momentos, ¿no? Y en los meses siguientes. Y eso trae repercusiones en la costa. Otras de las perturbaciones y que son las más graves son las que tienen que ver con los disturbios antropogénicos. En el caso, por ejemplo, del cambio climático, que bueno, aquí haciendo un anuncio, les recomiendo que revisen el canal de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Tenemos una plática muy interesante sobre cambio climático del doctor Cristian Appendini. Y bueno, él señala algunas cuestiones importantes del cambio climático. El sargazo es un elemento que ha aumentado en cantidad debido a este cambio climático que afecta la costa, tanto la parte marina como la terrestre, y tenemos una afectación extra en la costa debido a la forma en la que se retira esta alga de la zona costera, ¿no? Causando la pérdida de arena, la compactación del suelo, entre otras muchas cosas que ocurren, ¿no? Otras perturbaciones muy importantes y gravísimas son la alta tasa de deforestación que se da en estas zonas. ¿Y por qué se da? Principalmente eliminamos toda la franja de ecosistema costero para la construcción de infraestructura. Ya sea para construcciones de hoteles. Aquí vemos, por ejemplo, un hotel en Telchac, donde ya de plano no hay playa. Esto fue tomado en diciembre del año pasado. Y bueno, entonces tenemos un grave problema de erosión costera, que igual, como otro anuncio, podemos revisar la plática del doctor Alec Torres sobre erosión costera, justamente en el canal también de YouTube de Lanres, ¿no? Y bueno, él habla mucho sobre todos los factores que ocasionan esta erosión costera y cómo la vegetación es importante. Ahorita hablaremos más del tema, ¿no? Y obviamente tenemos pérdida de playas que son muy importantes para cuestiones turísticas. Y bueno, y hay también un detrimento entonces tanto en el turismo como en los empleos, ¿no? Por estas cuestiones. Algo que podemos señalar hasta este momento es que el bienestar del ser humano depende mucho de la existencia de ecosistemas naturales sanos, ¿sí? Donde se lleven a cabo los procesos ecológicos que se tienen que llevar. Entonces, entrando ya en el tema de dunas costeras, ¿qué son las dunas costeras? Las dunas costeras son acumulaciones de arena. Esta arena proviene del oleaje que trae arena hacia la parte terrestre, ¿sí? Queda expuesta al sol, se seca y se mueven esas partículas de arena, ¿sí? Por algunas barreras que existen, se va acumulando y la presencia de vegetación es muy importante en este momento, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que hay una acumulación de arena en la playa, y si ustedes se fijan en esta época, aquí en nuestra península, vemos unas playas muy anchas, porque es el momento en el que se acumula la arena, y cuando empieza la temporada de nortes, la temporada de invierno, empiezan a reducirse estas playas. Entonces podemos ver las playas más angostas en la época de invierno, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta de que hay una dinámica en estos sistemas, no son estáticos, ¿no? La vegetación es la que les da un poco de estabilidad. Entonces
tenemos que, gracias a las raíces de estas plantas rastreras, que muchas personas las ven como hierbitas, son fenomenales estas plantas porque tienen la capacidad de sobrevivir en estos ambientes tan estresantes y ayudar mucho a la estabilidad del sustrato, a la formación de suelo, a la acumulación de agua en el subsuelo. Y bueno, y son un hábitat para muchas especies, son alimento también para muchas otras, ¿sí? Y bueno, en este momento, algo que tenemos que analizar, aisladas en estos ambientes tan estresantes, ¿no? Están asociadas a hongos. Estos hongos, los hongos micorrizógenos, son unos hongos microscópicos que están en las raíces de las plantas. Son muy importantes desde el momento en que las plantas, hace 4.600 millones de años, intentaron colonizar el medio terrestre, se tuvieron que aliar a ellos. De hecho, se ha señalado que fueron parásitas las plantas de los hongos para poder soportar lo que era vivir del medio acuático donde estaban ellas y empezar a colonizar el medio terrestre. Entonces, estos hongos son ancestrales, los tenían las plantas en aquellas épocas y de hecho, si vemos fósiles de ellas, tienen hongos en su interior y hongos en su rizósfera. Entonces es bien interesante porque tienen muchas características parecidas a estas fotografías que les pongo aquí. Y bueno, están presentes en las plantas desde esas épocas y siguen ayudándoles muchísimo a las plantas a soportar tanto, aquí se los apunté, ¿no? Que resistan la sequía, el estrés salino, incrementan también la eficiencia en la toma de nutrientes y agua. Imagínense estos ambientes que es pura arena, los nutrientes no son tan fácil de obtener y el agua tampoco, ¿no? Son recursos limitantes en estos ambientes. Entonces, los hongos son muy importantes en estos sistemas. ¿Qué pasa cuando hay un evento de disturbio? Si no hay vegetación, va a incidir directamente sobre las construcciones. La presencia de dunas costeras vegetadas es muy importante porque es nuestro escudo protector de las zonas costeras. Entonces, a la hora de que eliminamos eso, vamos a tener consecuencias desastrosas en los ambientes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un huracán? Incide directamente sobre las dunas, por este movimiento que les estoy comentando, que tienen, se aplanan, la vegetación puede quedar enterrada y poco a poco van, después de que pasa el evento, van recuperándose. La vegetación tiene la capacidad de soportar el enterramiento y tiene un crecimiento por medio de reproducción asexual que hace que puedan recuperarse muy verdaderamente rápido estas comunidades, ¿no? Entonces, es muy importante mantener la vegetación en las costas. Los servicios ambientales que dan son muchísimos. Podríamos hablar desde el abasto de sedimento, por esto que les digo que hay una acumulación de sedimento y luego una erosión del mismo de forma natural en los sistemas. Aumenta la productividad primaria y con eso los nutrientes del suelo. La polinización, imagínense, tenemos una cantidad grandísima de plantas con flores donde muchos polinizadores pueden darse abasto y esto ayuda mucho a toda la empresa productora de miel. Pueden funcionar como control biológico. Hay muchos recursos que podemos obtener de estos sistemas, tanto pensando en alimentos, medicinas, en plantas ornamentales, ¿no? Hacen una regulación de agua. Gracias a ellos no se inundan la zona costera, ¿no? Retiene el agua, la absorbe, filtra, elimina sales y llega el agua al manto freático, ¿no? Y bueno,
si tenemos un poco de cuidado, la paciencia de ver estos ambientes, ¿sí? Podemos disfrutarlos muchísimo. O sea, hay una belleza escénica ahí muy, muy, muy grande si tenemos la oportunidad de darnos el tiempo de disfrutarlos, ¿no? Entonces, algo que se ha señalado desde hace tiempo que hay que hacer es darle un valor monetario a los servicios ambientales que dan los diferentes ecosistemas. Esto puede funcionarlos como una herramienta de concientización. Entonces, y esto es muy importante porque igual para poder hacer políticas públicas relacionadas con acciones de conservación y restauración en los diferentes ambientes, quizá nos pueda ayudar esto, ¿no? Entonces, es algo que hay que considerar. Entonces, nosotros trabajamos en el bellísimo puerto de Cizal en Yucatán. Es un puerto de pescadores que bueno, quienes no lo conocen, dense una vuelta, es una belleza este lugar. Y bueno, aparte de los pescadores que en gran medida viven aquí, también hay casas que son de descanso de muchas familias meridianas, ¿no? También actualmente se ha vuelto un polo importante de desarrollo urbano. Hay muchos extranjeros que han llegado a vivir a esta zona, generalmente gente de la tercera edad que ha apoyado en muchos sentidos a la comunidad, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes actividades turísticas que pueden realizarse aquí, por lo cual ya hay varias cooperativas que manejan actividades aquí, y muchas son como una opción extra a la pesca, ¿no? Y esto está dado por lo que ya les dije, ¿no? La belleza del lugar. Llegan varias especies de tortugas a anidar, entonces es un lugar muy interesante. Igual llegan muchas aves también migratorias. Entonces, eso hace el lugar bastante único, ¿sí? Entonces, hay otras fuentes de empleo que pueden tener los pescadores aquí en Cizal, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos de este trabajo que llevamos a cabo? Uno tenía que ver con la parte biológica. Entonces, evaluamos el grado de conservación de la vegetación y bueno, para llevar a cabo esto, lo que hicimos fue buscar sitios que tuvieran un grado alto de conservación. Esto lo encontramos después del hotel que se llama Club de Patos y otras zonas que están bastante perturbadas, que están del muelle hacia la unidad de la UNAM, ¿no? Entonces teníamos estos dos ambientes donde se llevaron a cabo los estudios. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos en estos sitios? Hicimos transectos de banda y en cada uno de estos transectos fuimos identificando qué especies vegetales iban cayendo sobre el transecto. Hicimos cuadros de 5 por 5 metros a lo largo del transecto para ver la cobertura, qué especies estaban en cada cuadro y qué cobertura tenían para poder obtener tanto la estructura de la comunidad como la composición. Y también se realizó una búsqueda florística, una búsqueda bibliográfica, ya que teníamos todo el listado florístico, para identificar qué especies tenían algún potencial de uso, ¿sí? Añadido a esto, se realizaron encuestas. Otro punto importante a evaluar fue la composición del banco de semillas. Las semillas no todas germinan al momento de producirse en las plantas. Muchas de ellas se van acumulando en el banco de semillas y es muy importante estudiar los bancos porque ellos nos van a señalar qué tan saludable es nuestro ecosistema. Si tenemos un banco de semillas bastante diverso, rico en especies,
¿Qué va a pasar si ocurre un evento de disturbio, de los que platiqué hace un rato? Un huracán, una tormenta tropical así impresionante. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tener semillas en el suelo que nos van a ayudar a que se dé un proceso de regeneración de forma natural en el sistema, ¿sí? Entonces, si tenemos un banco de semillas saludable, podemos señalar que no hay problema, que si hay un evento de disturbio, se puede recuperar ese sitio, ¿sí? Entonces, para conocer el banco de semillas, nosotros lo que hicimos fue sobre estos mismos transectos que vimos la vegetación, tomamos muestras de suelo a 20 centímetros de profundidad, y las llevamos al laboratorio para revisarlas, tamizar el suelo, buscar las semillas, que hay de muchas formas y tamaños distintos, y después el suelo lo pusimos a germinar en charolas en el invernadero para ver qué especies germinaban y poder identificar algunas especies que no hubiéramos identificado cuando tamizamos el suelo, ¿no? Y bueno, y la otra parte que también revisamos fue qué pasa con los hongos micorrízicos. Entonces, para conocer la riqueza y la diversidad de estos hongos y su estatus dentro de las plantas, lo que hicimos fue colectar suelo rizosférico, o sea, alrededor de la planta se hace la colecta de suelo, porque los hongos están dentro de la raíz y esparcen sus hifas en el suelo y esporulan, ¿no? Entonces, para saber qué esporas teníamos en el suelo, se colectan las raíces de las especies así, en particular de qué especie necesito, se identifica y se colecta su raíz para después hacer un teñido de las raíces y poder visualizarlas en el microscopio estereoscópico y cuantificar el porcentaje de colonización que tenga cada una de nuestras muestras, ¿no? Por otra parte, las muestras de suelo se centrifugan teniendo una muestra tal que conozcamos para después extrapolar el número de esporas que encontramos en 100 gramos de suelo, 50 gramos de suelo, dependiendo cómo lo queramos hacer, y se identifican las especies. Cada espora tiene un diámetro que va entre 20 micras, o sea, las tenemos que ver bajo microscopio óptico, y pueden llegar a tener un diámetro de 2 milímetros. Podemos verlas a simple vista, pero sí necesitamos hacer una revisión microscópica. De hecho, hay expertos que son los que identifican las especies porque hay que revisar número de capas que tienen, tipos de paredes, reacción a diferentes reactivos. Entonces no es tan trivial hacer una identificación. Podemos hacerla a grosso modo y enviarla a los especialistas. Eso fue lo que hicimos con relación a la parte biológica. En el caso de la parte social, lo que hicimos fue primero identificar qué conocimientos tenía la población sobre las dunas costeras. ¿Cuál era su percepción sobre el estado de conservación de las dunas y sobre los bienes y servicios que prestan estos ecosistemas a la comunidad, ¿no? Y si había alguna disponibilidad de cada una de estas personas a pagar para preservar las dunas costeras. Y también lo que se hizo fue estimar el valor económico que para la población de Sisal tienen los servicios ecosistémicos que prestan las dunas, ¿sí? Esto se realizó haciendo encuestas. Entonces, primero se hicieron encuestas piloto, después ya se hicieron encuestas de diferentes tipos a la población y a las autoridades también, ¿sí?
Eso era muy importante hacerlo. Y por el método de valoración contingente se obtuvieron los rangos en los que había una disponibilidad a pagar por parte de la población. ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos de este trabajo? Bueno, lo que encontramos es que las dunas de sisal están colonizadas por 53 especies, que son pocas conociendo la cantidad de especies que se han reportado en el estado, y pertenecen a 32 familias. Estas son algunas de las especies más importantes que encontramos: Ambrosia, Híspida, Bravaricia, Berlandiana, Euphorbia buxifolia y Scaevola plumeri. Cuando analizamos los usos potenciales de la vegetación, encontramos que un gran número de especies tiene potencial de uso medicinal, ¿sí? Y otra buena parte son melíferas. Después tenemos a las plantas ornamentales y las forrajeras también, ¿sí? Y ya en menor número, las que tienen usos para construcción, las comestibles, las de uso textil y tóxicas, encontramos solo 2 especies, ¿sí? La parte del trabajo que se está realizando para conocer los usos que la población le da se está realizando en este momento, por lo tanto no puedo darles todavía resultados sobre las encuestas que se han realizado. En cuanto a la vegetación, encontramos 46 especies en la duna conservada y 29 en la perturbada, con una diversidad mayor en la conservada y mayor abundancia, aunque en cobertura y en altura fueron donde sí encontramos diferencias significativas entre las dunas conservadas y las perturbadas. O sea, la cobertura sí es mucho menor en los sitios perturbados, la altura de las plantas también es mucho más baja, ¿no? Esto es importante de recargar. Y bueno, al hacer un análisis para ver la composición de las comunidades entre los sitios conservados y perturbados y ver si había si las especies eran diferentes, encontramos que sí se forman 2 grupos, de los triángulos verdes, que son los sitios con vegetación conservada y son diferentes de los perturbados, en la gran mayoría, ¿no? Entonces hay pocas especies que se comparten entre los sitios conservados y los perturbados. ¿Qué pasa con el banco de semillas? Encontramos pocas especies, como 10 especies en la duna conservada, 8 en la perturbada, con diferencias en abundancia. Sí encontramos una mayor abundancia de semillas en las dunas conservadas comparado con las perturbadas, ¿no? Es casi un tercio más. Y esto es importante, aunque cabe señalar que este tipo de trabajos, por la metodología que les comentaba, que es un poco difícil de estudiar, consideramos que es necesario hacer algunos muestreos extra para visualizar de forma más clara la tendencia que tenemos en cuanto a la riqueza y diversidad en estos sitios. Aquí les pongo algunas semillas que pudimos identificar y que son especies importantes en los 2 sitios, ¿no? Dornefortia anafaloides, Scaevola plumieri y Suriana maritima. ¿Qué pasó con relación a los hongos? Los hongos micorrizógenos, nosotros encontramos 22 especies de hongos pertenecientes a 9 géneros. Encontramos nuevos registros para la península, esto es maravilloso, una Rhacocetra, un glomus y una gigáspora. Esto es muy interesante de haber encontrado. Y encontramos también especies que son exclusivas de las dunas costeras, porque en el caso del estudio de los hongos nosotros lo realizamos en diferentes comunidades vegetales que hay en la costa, ¿no? Tanto en manglar como en petenes,
en el Taxistal que encontramos también antes de llegar aquí a Cizac, que está sobre la carretera, y en selva baja inundable, ¿no? Entonces encontramos especies exclusivas de duna costera que concuerdan mucho con la literatura, que está tanto Acaulóspora espinosa como Scutellospora arenícola, ¿sí? Hicimos un estudio en dunas conservadas y perturbadas hace algunos años, de hecho aquí les puse la cita de este trabajo, y encontramos diferencias entre las dunas conservadas y perturbadas, un mayor número de especies en las conservadas, mayor diversidad, mayor equidad y menos dominancia, ¿no? Las dunas perturbadas encontramos solo 3 especies y había una muy dominante, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? ¿No? Bueno, déjenle, les digo esto. En cuanto a todas las especies de duna costera que nosotros analizamos, están colonizadas por hongos micorrízicos, ¿sí? Que podemos tener desde una baja colonización, como en Caquile edentula, que está en la parte baja de la diapositiva, hasta una colonización de casi el 90% en Ageratum, ¿no? Que está en la parte de arriba en esta presentación. Entonces, sí hay colonización en las raíces de las plantas. ¿Qué podemos concluir de la parte biológica de este trabajo? Bueno, pues que la perturbación sí afecta mucho, tanto a la vegetación en pie, ¿sí? Afectando tanto su riqueza como su diversidad y su abundancia y su cobertura, que ya lo vimos, como al banco de semillas, también lo afecta, y a los hongos que pueden estar en estos sistemas. Entonces, la perturbación sí es algo grave que afecta a la parte biológica de los ecosistemas costeros. En cuanto a los aspectos sociales, se entrevistaron a 215 personas, fueron las que participaron en las encuestas. Se hizo un recorrido por todas las calles del pueblo para ir, para conocer a toda la gente y bueno, lo que observamos es que más de la mitad de la población conoce las dunas, conoce los problemas que hay en las zonas costeras y bastantes de los servicios ambientales que existen en estos sitios. Entonces eso es muy, muy, muy halagador, ¿no? Que sí les interese sus ecosistemas, ¿no? Saben que protegen contra tormentas y contra mareas, saben que son sitios diversos, que previenen la erosión de las playas, que a muchos les parecen que son bellos y que hay atracciones turísticas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el caso de la pérdida de dunas? La población sabe que ya no va a haber protección contra tormentas ni contra la llegada del mar, se van a perder las playas, ya no va a haber ninguna belleza escénica ni biodiversidad y se va a perder el turismo. Ellos lo contaron, ¿no? En el caso de las autoridades estatales y municipales, las autoridades sí identifican la importancia de las dunas, desconocen mucho de las responsabilidades administrativas que tienen cada uno de ellos para poderlas preservar y la forma en la que actúan por las encuestas que se realizaron nos damos cuenta de que es de una forma descoordinada, ¿sí? ¿Qué pasa con relación a los pagos por los servicios ambientales? El 68% de los entrevistados dijeron que están dispuestos a pagar. Algunos dicen que es responsabilidad de las autoridades. Algunos dicen que ellos pagarían, aunque consideran que ellos tienen unos bajos ingresos. Algunos otros dicen que hay corrupción. Y otros dicen que sí pagarían, pero que quisieran que quien se encargara de la administración fueran los mismos pobladores, porque
porque consideran que la corrupción es muy seria, ¿no? Ahora, en relación al valor por los servicios ambientales, el valor en promedio que se identifica es de un pago por los servicios ecosistémicos que dan las dunas de 787 pesos anuales, que son alrededor de 60 pesos mensuales. Y ellos, y al hacer el análisis, lo que nos obtenemos es que el beneficio económico anual generado por los servicios ecosistémicos de las dunas de sisal es de 325,000 pesos. Este valor es similar a otros que encontramos en la literatura, ¿sí? Entonces, pero este valor depende de la población con la que estemos evaluando, ¿no? Entonces, algo que podemos concluir es que es necesario establecer medidas de protección de las dunas que todavía están en buen estado de conservación, ¿sí? Y también tenemos que considerar la restauración en las dunas donde han empezado a desaparecer. Algo que también hay que considerar es desarrollar instrumentos económicos que nos permitan promover el cumplimiento de los marcos normativos para proteger las dunas, o sea, incentivando a la gente a que las proteja y sancionando a quien altere estos sistemas. Eso es una consideración que habría que discutir, ¿no? Y diseñar un plan de manejo que incluya también, nosotros trabajamos con la población que habita Sisal. Nos falta considerar a los turistas, a la gente que viene de segunda residencia y a los extranjeros, ¿sí? Y bueno, eso es con relación a la parte general de lo que es la valoración ecológica y económica del sitio. Ahora, les platicaré un poco del proyecto de Reciclando Dunas. Tenemos los antecedentes, ¿no? Algo que este proyecto lo desarrollaron los chicos de la licenciatura de Manejo Sustentable de Zonas Costeras, un equipo de un grupo, que se acercaron a mí para ver qué podíamos hacer en relación a las dunas. Lo primero que visualizamos fue que hay afectaciones en las dunas dadas principalmente por la apertura de caminos, ya sea para el paso peatonal, para el paso de vehículos, para el paso de cuatrimotos, de caballos, de bicicletas y de motos, y eso altera la duna. Les decía yo que tenemos un banco de semillas. Si ya sabemos, ahora ya sabemos que el banco de semillas es muy bajo en estas zonas, estamos hablando de una zona perturbada. Si hay este paso continuo de autos, de motos, de pisadas de nosotros mismos, estamos compactando el suelo y estamos evitando que esas pocas semillas que tenemos todavía en el sistema puedan germinar. Entonces, estamos evitando que se dé un proceso de regeneración natural en estos sitios, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar este evento de disturbio en las comunidades, ¿no? Esta es una fotografía aérea de Sisal y aquí pueden ustedes observar claramente la fragmentación de las dunas costeras, ¿no? Estas primeras manchones verdosos que se ven son las dunas que están del muelle hacia acá, hacia la unidad que tiene la UNAMAC en Sisal, ¿no? Entonces, si pueden observar, se ve cómo están defragmentadas. Entonces, ¿qué es lo primero que se quiso hacer con este proyecto? Pues bueno, era uno de los objetivos reforestar. ¿Y cómo hacer esto? Pues recolectando PET, ¿no? Usando
material de desecho, ¿sí? Se pensó también en construir un invernadero y reforestar la duna, ¿no? Esto a lo largo de un año. Hemos tenido, obviamente, contratiempos por la contingencia que hay hasta el momento, ¿no? Entonces, el objetivo principal es poder rellenar, como está en esta fotografía, de rojo, de verde y de morado, la vegetación de duna y poder hacer entonces manchones grandes de duna costera. Esto lo hemos platicado mucho con las autoridades, eh, y con el comisario en particular, y tenemos todo su apoyo. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha dado él y toda la gente para poder bordear estas zonas y empezar a hacer la reforestación. Hemos empezado con el fragmento del área 3, el que está en rojo. Y bueno, aquí vemos, este es el fragmento 3 que está en rojo, donde estamos ya haciendo hoyos para poner las especies que llevamos para reforestar, ¿no? Para lograr esto, hemos hecho varias actividades. Una es, hacemos composta. Composta la hacemos justamente para tener un fertilizante natural que nos ayude a que las plantas estén sanas y puedan ir sanas a entrar a este ambiente tan estresante como se los comenté al inicio de esta charla, ¿no? La otra es que hemos colectado semillas y hemos rescatado especies de los sitios perturbados donde se han abierto caminos, se ha cortado vegetación para construir casas. Hemos ido ahí a colectar todo lo que encontramos y a llevarlo al invernadero. Y bueno, aquí en estas fotografías pueden observar, por un lado, el proceso del compostaje y por otro, la resiembra de unas plantas, ¿no? Ahora en época de contingencia. Entonces, tenemos muchas actividades que hacer relacionadas con la difusión, que justo cuando íbamos a empezar a hacerlas empezó esta contingencia y pues quedamos medio paró esto. Aún teníamos varias actividades realizadas. Entonces, lo que podemos decir es que hasta el momento hemos hecho 15 campañas de reforestación. Se han trasplantado 600 plantas de 22 especies diferentes, ¿no? Se han delimitado las zonas. Hemos puesto carteles rústicos señalando dónde nos pueden buscar para saber qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, las plantas están creciendo bastante bien. Las hemos ido a revisar hace unas semanas y va todo muy bien. Seguimos haciendo composta. En cuanto a la gestión, se han hecho ya algunas actividades con el Centro Comunitario Chimay. Hemos logrado cerrar algunas de las entradas a la playa. Obviamente hemos dejado un camino, esto lo sabe el comisario, para que puedan movilizarse por ahí las cuatrimotos, los vehículos pequeños, ¿no? Las gentes puedan caminar, pero hay otros caminos que ya comenzamos a cerrar justamente para que podamos tener estos manchones grandes de vegetación. Y además ya tenemos un acuerdo con la cooperativa Cochmolé para comprarles el PET y bueno, estamos usando PET para muchas de las actividades, ¿no? Ya hicimos una campaña de limpieza, un taller adopta una planta, se han dado charlas también a las escuelas, pero les decía yo que esto quedó un poco
un poco inmóvil ahora con la contingencia. Aquí podemos ver una fotografía del día que se hizo la campaña de limpieza junto con la carrera por los 15 años de la UNDICISAL y fue todo un éxito, ¿no? Y se hizo una recolección muy importante de basura. También se han hecho presentaciones del proyecto a nivel académico, han venido universidades y se les han dado charlas. Tenemos una página web, la pueden revisar, se llama Reciclando Dunas. Tenemos Face también, pueden entrar al Face. Y se han desarrollado diferentes infografías. En estos tiempos de pandemia hemos podido trabajar en infografías con la ayuda de estudiantes, de muchos estudiantes, del científico, de la Universidad de Puebla, de la UADY, ¿no? Tenemos aquí algunas de las infografías que hemos estado realizando y que ya están listas para difundir, ¿no? Se está terminando un manual de identificación de plantas de dunas. Tenemos ya unos folletos explicativos de cómo podemos cuidar las plantas de duna, cómo podemos hacerlas nuestras y tenerlas en nuestros jardines para no usar plantas exóticas, cómo podemos hacer la composta en nuestras casas. Esos folletos explicativos ya también los tenemos. También ya se hizo un booklet con la presentación del proyecto, que lo pueden ver en la página. Se colaboró con Semarnat para hacer la cartilla turística ambiental Turismo Sol y Playa. Se va a hacer la producción de un radio documental. Hay un chico de comunicación social de la Universidad de Puebla que tiene unas ideas increíbles, un taller para jóvenes de creación de videos y programas de radio, y se van a hacer cápsulas también. Eso ya es parte del trabajo de este chico. Y bueno, no me queda más que decirles que este trabajo es un trabajo de muchísima gente. Son todos bienvenidos a venir a colaborar con nosotros a este trabajo tan interesante y que pues nos beneficia a todos. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tu excelente charla. Nos gustó, bueno, me gustó un montón. Tienes varios saludos y comentarios en el Facebook de cosas de CISAL y de algunas otras preguntas un poquito más técnicas. Entonces, si me lo permites, voy a empezar a hacer una serie de preguntas a ver si podemos ir avanzando. Muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo sus preguntas en Facebook. Entonces, cuando estabas hablando sobre el proyecto, bueno, sobre la valorización de los ecosistemas y de las dunas, y la percepción que tenían las personas sobre el valor de las dunas, la pregunta es si este es un resultado que tiene que ver con el trabajo de difusión o educación ambiental o de otro tipo de que se haya realizado en el sitio por instituciones u otras organizaciones. O sea, ya había un preámbulo. Sí, bueno, estos datos que les presenté son de una alumna de maestría que se tituló el año pasado, que trabajó justamente sobre percepción. Entonces, ese es el trabajo. Ella lo realizó aquí en CISAL el año antepasado. Entonces, son datos que nosotros obtuvimos del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad. Y entonces, sí, antes del 2017 no había algún tipo de curso o charlas que se le dieran a la población acerca de las dunas, o muy apartadas entre ellas. ¿Charlas? Sí, o sea, de alguna forma la gente que estaba en CISAL ya había recibido algún tipo de información sobre el valor de las dunas antes de que esta alumna hiciera la encuesta, o
o no, simplemente ellos desde alguna forma empírica o de otra forma sabían del valor de las dunas. Pues yo me imagino que tiene que ver con con las actividades que nosotros aquí desde la UNAM hemos realizado y con su percepción de ellos de que pues si toda la vida has vivido aquí, pues también tienes tu cierto conocimiento sobre tu sistema, ¿no? Claro que está perfecto que sí estén relacionados con ellos. Cuando hablaste también de esta evaluación, no mencionaste una unidad, entonces nos preguntan si el valor que obtuvieron es un valor por metro lineal de duna o si es un valor por hectárea o por sistema. El valor de... Estos 300 y pico mil pesos, cuando tú haces la valoración de las dunas. Ya, sí. Pues tendría que revisar la tesis. En este momento no recuerdo cómo se obtiene el dato así en particular. Okay, Sí, okay. pero si me escriben lo podemos platicar. Sí, está el comentario en Facebook, entonces si quieres después podemos en esa pregunta poner la respuesta que nos pases, porfa. Perfecto. Sí. En CISAL, para los que tienen la oportunidad de vivir ahí o de haber estado, hay una arribación invernal de algas que no tienen que ver con el sargazo, sino son otro tipo de algas rojas y cafés, entre otras. Y la pregunta es si de alguna forma han visto que esas arribaciones anuales naturales hasta ahorita afectan a las dunas costeras o solo se quedan en la primera franja o no hay una evaluación ni siquiera como empírica. Pues yo recuerdo que una investigadora de Cuba quería empezar a trabajar con eso, con un académico de aquí. No sé en qué quedó. Lo que yo he observado y observo es que solo se queda en la parte de la playa y desaparecen en 1 o 2 semanas. Entonces, pues no es algo que esté afectando directamente a las dunas. Ok, gracias. En tu opinión, ¿habría interés de la población por seguir protegiendo las dunas a pesar de que no recibieran alguna remuneración por ello? Pues yo creo que pues nos hace falta hacer la parte fuerte de difusión y de talleres, que era lo que íbamos a empezar en marzo, abril, y pues tuvimos que, pues ya no se pudieron hacer, ¿no? Estamos trabajando en eso justamente para poder darle elementos a la población y puedan ver la importancia de conservarlas. Claro, ok. Cuando nos enseñaste tu gráfica de pastel sobre las especies que habían ido encontrando y cuál es el uso, nos dijiste que es un proyecto en proceso, ¿no? Entonces que no nos podías dar mucha información. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas que no sé si nos puedas compartir la información o todavía es como en proceso. Entonces, ¿cuáles son las especies identificadas como tóxicas? ¿O todavía están identificándolas? Si quieres, lo ponemos eso en el Face porque es la tesis de un alumno. Espero que nos esté viendo, Eleazar. Okay. Está trabajando en la tesis. De hecho, él no está viendo solo la duna costera, sino a partir de un proyecto de Conavio que tuvimos, que estuvimos trabajando en toda la franja costera, está trabajando con diferentes comunidades, ¿no? Pero pues sí, los datos están todavía verdes. Ok, secretos. Sobre el invernadero, ¿por qué se consideró necesario el invernadero en lugar de un vivero? Y si el sistema de protección que instalaron en el área reforestada es permanente, de qué material está hecho
y cuál fue la densidad de la plantación. Sí. Bueno, el invernadero los chicos consideraron hacer otro, porque el que tenemos aquí en la unidad es realmente pequeño. Bueno, no es tan pequeño, pero para la cantidad de plantas que necesitamos, pues sí llegamos a necesitar más. De hecho, ellos sometieron un proyecto nuevo a CEMEX hace un mes, creo, y ahí ellos ellos justificaron un vivero que fuera manejado por gente de la población y que además de tener plantas de duna costera, tuviera especies importantes en la alimentación. Entonces, es algo en lo que sí hemos pensado como un segundo proyecto y bueno, el resultado fue que les gustó mucho el proyecto, pero no pasó, ganó otro, ¿no? Entonces, es muy triste porque estaban considerando varias cosas que quedaron cortas con este proyecto. Ok, el proyecto que sometieron a la Fundación Bepensa ha creado muchísimo ruido, muchísimo auge, ha sido muy bien valorado por muchas personas y entiendo que no hayas querido como que darle todas esas flores que se merece el proyecto, pero los invitamos a seguir, bueno, a ver como las publicaciones que hemos tenido aquí en Facebook, en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, porque hemos estado publicando mucho sobre el proyecto de dunas costeras. Pues bueno, ese como comercial también, ¿no? Pero la pregunta que nos hacen es si los trabajadores de la Fundación Bepensa o de alguna otra empresa no se han sumado a las campañas de reforestación y limpieza de la playa como parte de algún programa de voluntariado corporativo. Bueno, lo que pasa es que como llegó la pandemia, hay cosas que queríamos hacer y que han quedado en stand-by, ¿no? Entonces, sí son cosas que queremos hacer. No hemos podido por la contingencia, pero solo se ha hecho una campaña de limpieza. Nosotros pensábamos hacer otra campaña bastante grande de limpieza este año dentro de la carrera que íbamos a organizar este año, que además tiene que ver con los 10 años del Instituto de Ingeniería, ¿no? Entonces ya teníamos todo nuestro plan y pues todo quedó parado, pero pues nosotros tenemos todo el apoyo de Fundación Bepensa y la verdad es que de hecho puse el logo aquí porque les agradecemos todo y seguimos teniendo recursos por parte de ellos, ¿no? Pero pues con esto de la contingencia todo ha parado. Esperamos empezar de nuevo las campañas de reforestación a partir del próximo mes. Entonces, quien quiera apoyarnos, estamos aquí esperándolos en el Laboratorio de Ecología para que vengan a ayudarnos. Necesitamos mucha ayuda porque tenemos mucho que sembrar. Nuestras plantas están creciendo aquí en el invernadero y necesitamos llevarlas, ¿no? Urge llevarlas. Y el material que estamos usando para bordear, esos bordes los estamos poniendo solamente para que la gente vea que ahí no hay que pisar. Esperamos quitarlos porque es material de desecho que encontramos, tubos de PVC que conseguimos aquí en la unidad. Nos vendieron también unos tallos de bambú que usan para la pesca y esos también los pusimos en algunos lados. Conseguimos una cuerda, muchos metros de cuerda gracias a un amigo que siempre nos apoya, Richard, que él recuperó del mar y esa también la usamos para usarla, aunque nosotros hemos comprado cuerda para amarrar estos postes y también se la han robado. Entonces, sí, eso ha sido algo triste que nos ha ocurrido. Sí, mejor seguir reusando el material que es basura y darle otro uso.
Doctora Patricia, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por todas tus preguntas, perdón, por todas tus respuestas. Hay muchas preguntas en el chat, entonces te las vamos a hacer llegar y nosotros vamos a poner tu respuesta ahí. Ya saben, pueden contactar a la doctora si están interesados ahorita en algún tipo de proyecto o después, voluntariado, servicio social y eso. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Me permito dar algunos anuncios ya para cerrar este webinario. De nuevo agradecemos a todos por su presencia, por estar aquí, por compartir toda esta información. El miércoles 23 de septiembre tenemos un webinario especial, porque no va a ser en viernes, sino va a ser en miércoles, que es sobre políticas públicas y dinámica en las zonas costeras de México, también por este canal. Esperamos verlos aquí. Y también la semana que entra va a estar intensa. El viernes 25 de septiembre vamos a hacer la presentación, que también por el tema de la pandemia no lo habíamos podido hacer, del libro sobre resiliencia costera. Esos son todos los anuncios. Muchísimas gracias, doctora. Esperemos que se animen muchísimo a participar en el proyecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.